Boker Tov. Eh, Vamos a comenzar entonces el estudio de la Parashá. Primero comenzamos con una oración. Querido Padre Celestial, Eterno de Israel, te pedimos que abras nuestros corazones para poder entender y poder estudiar y disfrutar del estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, siempre a través de ella. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. Ok, el estudio de la Parsha de esta semana se titula Bat Midbar, que quiere decir en el desierto. Encontramos en Números capítulo 1, verso 1. Eh, Vemos entonces en esta lectura, recapitulándola, que en el desierto de Sinaí Dios ordena que se haga un censo. Eh, en este censo, pues Moisés cuenta 603.550 hombres de la edad de reclutamiento. Eh, Esa edad era aproximadamente de 20 a 60 años de edad. Eh, Vemos también que la tribu de Leví, que más o menos tenían 22.300 varones, eh, se contaban por separado. Los levitas habían estado apartados para el servicio de Dios en el santuario. Estos eh, vemos que reemplazaban a los primogénitos, cuyos números se aproximan, ya que estos primogénitos habían sido descalificados cuando participaron en la adoración del becerro de oro. Los 273 primogénitos carecían de un levita para reemplazarlos, tuvieron que pagar un rescate de 5 shekels para redimirse. Importante la manera en que vemos que nos muestra la palabra de cómo era que ellos acampaban y desacampaban cada vez que viajaban. Primero, los tres clanes de levitas desmantelaban y transportaban el santuario, y luego, cuando volvían a acampar, los levitas volvían a montar el santuario en el centro del campamento. Luego, las demás tiendas de los demás clanes, pues entonces eh, era que montaban sus tiendas. Y esto es importante porque vemos eh, valga la redundancia, la importancia del santuario por encima de por decirlo así, la vida de las demás tribus. Primero se montaba el templo y este estaba en el centro de las demás tiendas que eran eh, montadas más adelante. Vemos también a las coatitas que llevaban los vasos del santuario, el arca, el menorá, etcétera, en sus cubiertas especialmente diseñadas para ponerlas en los hombros, porque los vasos del santuario, como estaban apartados para el servicio del Eterno, pues no podían ser tocados por manos humanas, por eso los llevaban entonces en los hombros con unas varas en específico. Eh, entonces vemos cómo los estas personas, los coatitas, acampaban al sur, los gersonitas que estaban encargados de los tapices y cubiertas del techo, al oeste, la familia de Merari que transportaban los paneles de las paredes y las columnas al norte. Delante de la entrada del santuario, al este, estaban las tiendas de Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. Más allá del círculo de los levitas, las 12 tribus acamparon en 4 grupos, norte, sur, este y oeste. Eh, Al este estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur estaba Rubén, Simeón y Gad. Al oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín.
al norte Dan, Aser y Neftalí. Esta formación se mantuvo también durante los viajes. Volvían, desmantelaban las tiendas y volvían entonces a situarse las tribus eh, en este orden. Cada tribu tenía un líder que era como un príncipe, por decirlo así, ¿verdad? Y tenían su propia bandera con el color y el emblema de la tribu. Eh, Esto es más o menos en resumen la Parsha. Ahora bien, para poder entrar un poquitito, profundizar más, eh, nos preguntamos entonces por qué Hashem entregó la Torá en el desierto. Y esto es importante. Vemos que el desierto es esencialmente un lugar eh, apartado, un lugar que en realidad no tiene dueño como tal. El desierto estaba ahí, pero no era una tierra eh, habitable, por lo tanto, no tenía un dueño como tal. Y de hecho, nadie quería ser dueño de un desierto. Ahora, ¿por qué esta elección de ubicación para, eh, ¿cómo se dice? Eh, para entregar la Torá. A mi entender, Hashem nos estaba dando a su pueblo a entender que la Torá no, tampoco tiene dueño. La Torá es un reflejo de, de el carácter del Eterno. Hashem tampoco tiene dueño. Así que, por otro lado, al no tener dueño, o sea, eh, Hashem es el Dios de toda la creación. Por lo tanto, nos está dando a entender que así como Hashem pertenece, o no pertenece a nadie, pero como Hashem está para todos por igual, así mismo la Torá también es para todos por igual. ¿A qué me refiero? Que esperamos, que creemos, ¿verdad? En la venida del Mesías, eh, que a la larga todos los pueblos, como dicen los profetas, van a ir al Monte Santo a adorar, pues asimismo eh, Jehová y la ley, que es el reflejo de quién es, también son para toda la creación, para todos los pueblos. Otra pregunta, sin embargo, la Torá fue entregada no solo en este lugar que no tenía dueño, sino en un lugar desolado. Dice que la tierra era seca, árida, sin agua, como dice el Salmo 63:2. Es un lugar donde no hay nada, ni comida, no hay agua, tierra seca. ¿Por qué en este lugar? Vemos que, como dice la Escritura, el pueblo judío salió de Egipto y se dirigió al desierto, una tierra que no estaba árida, y sin embargo recibe ahí la Torá. En el desierto el pueblo no podía trabajar la tierra, no se podían, eh, porque la tierra no era fructífera. Así que, por otro lado, vemos cómo el Eterno le entrega el maná al pueblo. Ahí también él cubría eh, o protegía el pueblo también con la columna de nube. Eh, el Eterno eh, también protegió y guardó del pueblo todo el tiempo. Así que esto nos quiere decir que así como el pueblo no podía conseguir nada por sus propias fuerzas y el Eterno le suplió de todo lo que necesitaban, asimismo, Él nos entrega la Torá
La Torá no viene de la mentalidad del ser humano. Y por eso es que es tan importante estudiar la Torá, confiar completamente en Hashem, porque Él proveerá todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente. Por eso es que es importante estudiar la Torá también, porque es un regalo que el Eterno nos da, por decirlo así. Él no tenía que darnos la Torá. Sin embargo, el Eterno eh, quiso entregar la Torá. O sea que aún la manera de vivir, de actuar, nos es entregada también por el Eterno. Todo lo que tenemos proviene del Eterno y dependemos de él. Así que alternativamente una persona, eh, y esta es la otra cosa importante, una persona que no estudia la Torah también está como si estuviera en el desierto. ¿Por qué? Porque no tiene nada, no tiene nada. Y sin embargo el Eterno nos lo ha dado todo, nos ha dado la Torah, así como nos da todas las cosas que necesitamos. La palabra midbar, como dijimos, puede leerse también como dos palabras, Bam y Dabeir. eh, y esta idea aparece también en otros escritos rabínicos también, que era la idea de, eh, ¿cómo se dice?, de hablar, de barim, habla de estas cosas. Eh, pero lo más importante es que en su palabra el Eterno nos habla, eh, no, nos muestra que Dios habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Y la pregunta es, Sinaí era parte del desierto de que el pueblo peregrinó durante 40 años. Entonces, ¿por qué se usa eh, Bemidbar Sinaí en el desierto de Sinaí y no solo Sinaí? Bueno, Midbar Sinaí, y es interesante, aquellos que les gusta buscar, eh, eh, ¿cómo se dice? Una interpretación un poco más rebuscada. Eh, Midbar Sinaí tiene un valor numérico de 376, es el mismo de la palabra Shalom. Así que cuando el pueblo llegó a Sinaí para recibir la Torá, se nos dice que eh, eh, Vayillán Sham Israel, el Israel acampó allí. Eh, y esta es una palabra, en el hebreo es singular, para enseñarnos que el pueblo judío estaba tan unido, por decirlo así, que eran como si fueran una sola persona, con un solo propósito, que era el requisito previo para recibir la Torá. Eh, Luego dice, el Eterno habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Eh, es interesante también porque el desierto es un lugar sin dueño. Nadie puede reclamarlo como suyo. Eh, y Hashem, al entregar la Torá en el desierto, eh, estaba, por decirlo así, dejándonos saber que la Torá pertenece a todo ser humano. La Torá está hecha, escrita, para que todos los pueblos de la tierra vivan según ella. Así que es interesante que el Eterno entrega la Torá en un lugar desolado. Eh, es interesante porque ese fue el lugar donde el pueblo se dirigió para recibir la Torá. O sea, es interesante otra vez ver cómo el pueblo de el Eterno eh, fue llevado al desierto para adorar al Eterno. ¿Y por qué? Porque todo lo que nosotros como pueblo tenemos lo recibimos del Eterno. Nada podemos hacer por nosotros mismos. ¿Puedo, Uno debe puedo, estudiar entonces la Torá. puedo Ajá, añadir algo?
Claro que sí, claro que sí. Am, quisiera saber si, no sé por qué me está haciendo problema. Am, ¿Me oí? No. Okay. Como un It's eco. okay. Never mind. How about now? Can you hear me now? Yes. Okay. Um, esto es mejor. Quería decir de que Israel en el desierto tuvo que preparar para entrar a Canaán. Al igual que hay muchos propósitos. Imagino que lo que tú dices es el principio, es el primero y lo mejor. Claro. Pero lo que yo creo es que como ellos todavía eran idólatras en el desierto, ya sabemos con el evento del becerro de oro, ellos necesitaban ellos aprender y tener entrenamiento y no podían Claro. entrar y conquistar a idólatras sin ellos aprendiera a dejar todo eso. Claro. Entonces, como en un lugar vacío, como usted dice, vacío, sin nada, tenía que aprender a depender completamente de Jehová. Y entonces también nos muestra, como usted dijo, que la ley no fue nomás por ellos, fue por todos los que querían tomar del pacto. Sí, Ok. sí. Eso es bien, bien importante. Sí. Sigue hablando, hermana. Sí. Perdone la interrupción, pero sí, 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 sí. Es importante entender eso, de que eh, para que una persona tenga su corazón abierto para recibir lo que sea del Eterno, tiene primero que vaciarse. ¿Ok? Y eso es una cosa importante que nos muestra este evento. Dios los lleva al pueblo a un lugar donde ellos no podían depender de ellos mismos. Interesante porque si miramos hacia atrás, el evento del becerro de oro, ellos estaban dependiendo de ellos mismos, ellos querían, y eso es interesante porque ellos no, la idea aquí del becerro de oro no era adorar a otro Dios. Aarón muy bien dice, o estos son sus dioses que, o este es su Dios que los llevó, lo sacó de Egipto, pero fue algo hecho por manos humanas, un becerro hecho por manos humanas, y el Eterno, a mi entender, le estaba diciendo al pueblo, no, 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 vamos a comenzar desde cero, vamos a comenzar ahora en un lugar donde ustedes no tienen nada que hacer por ustedes mismos y tienen que depender de mí, y ahora yo les entrego la Torá. ¿Por qué? Porque también tienen que depender de todo mandamiento que yo les doy y no de su propio entendimiento. Así que importante, cuando nosotros pasamos momentos difíciles, pasamos por nuestros desiertos, es el momento no de desesperarse y de ahí pues todos pecamos porque pues nos desesperamos a veces, pero es una oportunidad para depender del Eterno y no depender de nosotros mismos. Así que eso mismo es lo que nos estaba enseñando el Eterno en esta situación histórica que pasaba el pueblo de Israel. Son sacados de Egipto, los llevan al desierto, ¿para qué? Para adorar al Eterno. Y allí donde no tienen nada, en un lugar que no pertenece a nadie, en un lugar que es desierto, no hay agua, no hay nada, para ellos poder decir, ah, mira, yo estoy sembrando esto, estoy cosechando, ah, mira, eso lo hizo mi mano. No, dependían hasta de la comida, no, hermana. Así que el Eterno lo que le está diciendo, mira, todo lo que ustedes tienen es porque yo se los he entregado. Por lo tanto, la ley que yo les doy no es de sabiduría humana, sino para que ustedes vivan según ella, o sea, sigan dependiendo de mí aún en los detalles minúsculos de su vida.
Eh, Vemos entonces una cosa interesante aquí. Eh, Otra pregunta, y las naciones del mundo pensaron que vendría otro diluvio, y el profeta, hablando de los eventos milagrosos, eh, eh, que el pueblo vivió eh, bajo Hashem, también reflejan en un momento también en la venida del Mashiach, donde el profeta Isaías, capítulo 11:6, dice que el lobo morará junto al cordero. Eh, También eso ocurrió en el tiempo del arca de Noé, cuando todos los animales estaban viviendo juntos en paz y tranquilidad. Y esto es un reflejo de lo que vendrá cuando venga el Mashiach. En la época de Noé, el mundo entero estaba en peligro de destrucción. En ese tiempo, eh, y es interesante, momentos en que ocurre una calamidad, gente que no se hablaba antes, ahora, sin ánimo de pelear, de discutir, de pensar que egoístamente yo soy mejor que tú. Sin embargo, en momentos de necesidad, los enemigos naturalmente se convierten en aliados, luchan juntos para sobrevivir. Y esto lo vemos en muchas situaciones. Por ejemplo, ahora en la situación de Israel, vemos que diferentes grupos del pueblo del Eterno, con diferentes ideas, ahora están ayudándose mutuamente por este sentido de supervivencia. Y eh, es interesante porque eh, también vemos que en momentos así, en un momento así, vendrá el Mashiach también para dar paz universal. Primero tiene que pasar un momento de desierto, un momento de zarandeo, por decirlo así, ¿verdad? Donde zarandear, a veces cuando uno está discutiendo con otra persona, hay veces que se agarran y se zarandean, ¿no? Para que caigan en tiempo. Pues así mismo, en un futuro, y no solamente en un futuro, viviendo en el presente también, cuando pasamos momentos áridos, momentos de zarandeo, pues ahí es donde, pues, nos acordamos del Eterno, buscamos su ayuda, y si es a nivel de pueblo, a nivel de naciones, pues también existen zarandeos para que la gente deje de estar peleando y hagan lo que tienen que hacer verdaderamente, y es estar unidos para poder adorar y, y vivir según el Eterno. Esta profecía, Isaías predice el milagro que ocurrirá en los tiempos del Mashiach, cuando todos tendrán todo lo que necesitan en abundancia. Incluso entonces habrá paz absoluta, y el lobo y el cordero van a vivir juntos. Y esta es una esperanza que tenemos como pueblo, aún en estos momentos en que Israel está pasando por momentos difíciles, donde hay guerra. La esperanza es algún día, estos que atacan al pueblo del Eterno tendrán que aceptar el señorío de Jehová, porque va a haber un momento de zarandeo también. ¿Cuándo? Hay que vivir por fe, hermano. Eh, la Torah dice, Vayan Sham Israel Neget Haar. O sea, Israel acampó allí frente a la montaña. Vayan en singular nos enseña la gran multitud que acampó como una sola persona. Interesante, y esto es partiendo de la premisa de lo que dijo la hermana Ariela. No todos los que estaban ahí eran israelitas, habían otras personas, otros pueblos que también se unieron al pueblo del Eterno para
ir al desierto y para también adorar a Jehová. En otras palabras, otra vez mirando hacia un futuro, cuando todas las naciones también vayan al Monte Santo y adorar. Eh, y en esta unidad, las naciones del mundo, por decirlo así, acudieron eh, a Bailam temiendo otro diluvio y preguntándose si los judíos se habían unido por miedo. Sin embargo, Bailam les dijo, lo que están presenciando es una verdadera unidad. Dios les está dando la Torá, que será su fuente de fortaleza y que los unirá con objetivos comunes, el estudio y la observancia de la Torá. Así que vemos entonces la importancia de la unidad entre los pueblos para ir al Monte Santo y adorar al Eterno. Em, Otra pregunta es por qué la Torá enfatiza que la tienda de reunión en la que Hashem habló con Moshe estaba en el desierto de Sinaí. La parasha Bamidbar suele leerse en Shabbat, antes de Shavuot, que conmemora la recepción de la Torah en el monte de Sinaí. Así que vemos, ¿cómo se dice? Otra vez, la importancia de la tienda de reunión, la presencia del Eterno en medio del mismo pueblo. Vemos que la presencia del Eterno, por ejemplo, dice que todo el monte Sinaí humeaba porque eh, el Eterno descendió en el monte y descendió al monte como una llama de fuego. Otro también vemos que el agua, como indica eh, Jueces 5:4, hasta los cielos goteaban, hasta las nubes goteaban agua. O sea que también muestra la provisión del Eterno, dando agua al pueblo, por decirlo así. El desierto, perdón, eh, como dice el versículo, Dios habló a Moshe en el desierto de Sinaí. Eh, y el Eterno usó estas condiciones y no un día tranquilo, sereno, ¿verdad? En una zona poblada, porque en este texto nos muestra eh, un mensaje eterno y profundo para el pueblo de Israel, que es el enfoque eterno de la Torá. Dios habló a Moisés en el desierto de Sinaí eh, en un momento de necesidad para mostrarnos que todo depende de él, todo proviene de él y nosotros dependemos de él. Eh, Luego el Eterno dice, haced un censo en toda la asamblea de los hijos de Israel. Es el verso 2. Eh, Interesante porque Bamidbar es conocido como Sefer HaPekudim, el libro de los números, porque en él se hace un censo del pueblo. Y de hecho, el censo se hace dos veces. Eh, ¿Por qué se hace este censo? Bueno, es interesante si vemos la, la ley de kosher, de lo puro e impuro, de lo santo y lo no santo. eh, Cuando se mezcla comida no kosher con comida kosher, hay varias leyes que establecen que se anula. O sea, la comida ya no es kosher. Eh, y entonces tienen que hacerse unas cosas para que la comida vuelva a ser kosher. A veces es suficiente con que la comida kosher sea bitul berov, o sea, la mayoría. Y en otros casos la minoría se anula en una mayoría que es 60 veces mayor, o sea, Bidul eh, Beshushishim. Sin embargo, hay una regla también,
que Hashem sabía muy bien que la estadía del pueblo judío en el desierto era temporal. Eh, el pueblo continuaría hasta Eretz Israel y años después se dispersarían por todos los rincones del mundo, porque esa es la llamada del pueblo de Israel, llevar la Torá a todos los seres de la tierra. Así que es interesante como ahora que el pueblo en algunos lugares es una minoría entre algunas comunidades, eh, pero sin embargo, al contar cada judío, en aquel momento Hashem designó a su pueblo como un pueblo valioso, eh, escogido por él sobre las otras naciones. Así que independientemente de en gran medida cuán grande o cuán pequeño sea el pueblo judío entre las naciones, eh, la importancia no es el número, sino en ser fieles al Eterno. En otras palabras, no es eh, por la fortaleza del pueblo, sino por la fortaleza que el Eterno le da al pueblo. Eh, en conclusión, el pueblo es llevado al desierto, un lugar árido, donde no había nada, para que aprendieran a depender del Eterno y de su poder. Eh, Dependen del Eterno para su comida, para su preservación, y dependen del Eterno para también aprender cómo vivir en la tierra de Israel. Todo pertenece al Eterno. Por lo tanto, al entregar la Torá, debemos tomarla con mucho cuidado y mucho respeto y buscar estudiarla porque es la ley que el Eterno nos ha dado para poder amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. Y llevar la Torá es el otro llamado a otros pueblos para que aprendan también a depender del Eterno. Que esto no, nada depende de nosotros sino del Eterno. Y aun cuando seamos pequeños en algunos lugares, aun cuando seamos perseguidos en otros lugares, el Eterno es el fuerte, no nosotros. Y dependiendo de Él y conociendo que a la larga, cuando no sabemos, pero a la larga, a la venida del Mashiach, todos los pueblos serán sometidos al Eterno, no de una manera negativa de sumisión, sino porque Él cambiará los corazones de todas las naciones para que vayan al Monte Santo eh, y lo adoren según su palabra. Hasta aquí el estudio Puedo de la Parsha. comentar. Claro que sí. Ok, yo quisiera traer un pensamiento antes de que acabe ese tiempo. En cuanto a Israel, hoy en día tenemos el problema de personas que están muy acostumbrados a cuidarse a sí mismos y no dependen a Jehová por tantos años de persecución que ellos han tenido que pelear por su propia fuerza por tantos años que no han aprendido realmente a depender de Jehová. Ahora, si podemos contar los milagros que ha pasado desde el principio de esta guerra, había muchísimos. Cuando bombardearon al norte con 300 bombas, únicamente uno quedó en mi pueblo y no destruyó nada, nomás un patio pero en medio de plantas se hizo un hueco. Ahora, este fin de semana, hace 3 días, se quemaron con bombas alrededor del pueblo. Seguro ustedes vieron los fuegos por las noticias. Las noticias muestran de que el fuego estaba horrible, horrible. Como más que 2,000 acres de tierra se quemó alrededor de mi pueblo aquí.
¿Sabes qué? No tocó el pueblo. ¿Cómo es eso? ¿No será un milagro? No es que la gente tiene que aprender fe, que tiene que aprender de que toda esta batalla está en las manos de Dios. El Altísimo está cuidando su pueblo, aunque sí hay cosas que pasan que no entendemos, pero hay que confiarlo, como en el desierto aprendieron. Bueno, gracias. Yo imagino que tenemos como unos 3 o 4 minutos. Y, importante, otra vez, tomar y estudiar la Torá, eh, porque así dependemos de la guianza del Eterno para vivir nuestras vidas. Eh, y eso también es una manera de depender del Eterno. No lo que nosotros queramos hacer, lo que nosotros pensamos que nos conviene, sino lo que el Eterno nos ha dicho que es lo que nos conviene. Me recuerda que cuando los niños, eh, por ejemplo, un padre le dice al niño, no toques la hornilla porque te quema, y él quiere, por su propio ego, tocar la hornilla, pues mira, se va a quemar. Así que no dependamos nuestra lógica o nuestro propio entendimiento, sino dependamos del entendimiento del Eterno. Porque Él no nos da esto eh, para que sea una camisa de fuerza para nuestra vida, sino al contrario, para que podamos vivirla bien, para que hagamos lo que Él, como buen padre, quiere para nosotros. ¿Eh? A veces no nos gusta, a veces no entendemos, pero con todo y eso, sabemos que el Eterno nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que hasta aquí mi parte. Si la hermana Ariela quiere traer algo más. Muy bueno, muy bien. Y muchas gracias, Shmoli, por compartir hoy y esperamos que pronto podemos tener todo la tecnología perfecto para que salga bien, resalta muy bien. Muchas gracias por su trabajo en eso y por compartir con nosotros. Shalom. Shalom, Boker Tov.